Hola, buenas tardes. Gracias a todos por uniros a un miércoles de arte. Como sabéis, es una charla que venimos repitiendo desde hace año y pico, desde que empezó la pandemia, y es un momento para reunirnos con los amigos y conversar sobre los temas que nos interesan, por ejemplo, el arte, con gente del sector, con galeristas, con artistas o con coleccionistas y con comisarios. Hoy tenemos una charla exclusivamente de galeristas con motivo del Barcelona Gallery Weekend, que como sabéis es un evento que ya se ha celebrado físicamente en la ciudad de Barcelona, pero que tiene continuidad a lo largo de casi un mes y pico, casi 2 meses, con distintas propuestas de exposiciones en Barcelona de las galerías. Os animo a que vayáis a visitarlas si podéis desplazaros, y si no, siempre tenéis en nuestra plataforma en redcollectors.com, tenéis todas las exposiciones de las galerías en el formato 3D, donde podéis visitarlas y podéis solicitar información sobre las obras que están disponibles. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar como os he dicho, con 4 galeristas. Os voy dando paso a cada uno de ellos y digamos que vamos a hacer la visita guiada de su mano. Entonces empezamos con Joana de la galería Bon Bon Project y nada, adelante Joana. Vale, bueno, gracias por invitarnos a explicar un poquito lo que presentamos para el Gallery Weekend. Bueno, nosotros para esta edición del Gallery Weekend decidimos invitar a Andrea Rodríguez Novoa, ella es comisaria, a proponernos algún proyecto. Y ella pues nos vino a la galería con una idea que era juntar dos artistas que no se conocían hasta ese momento y que aparentemente no tenían como muchas cosas en común, ¿no? Era como comisaria también una apuesta. Ella decía que le interesaba trabajar desde lo afectivo, ¿no? Son dos artistas que a ella le interesan y que, con los que le apetece trabajar, y decide juntarlos aquí. Dice que ella como trabajó o actuó un poco como una carabina de estas citas ciegas, ¿no? Y luego una vez aquí en la galería pues pasaron cosas, ¿no? Ha habido como algunos diálogos entre piezas muy interesantes, otras piezas que tal vez no han funcionado tanto. Ha sido como un experimento curatorial, yo diría, esta exposición. Y bueno, los dos artistas que ya nos propuso son Rosa Tarrats y Dorian Sari. Rosa Tarrats es una artista que esté aquí, que vive entre Barcelona y Cadaqués, y Dorian Sari era la primera vez que exponía en España. Él es de Turquía y está basado en Basilea, así que para él también era como una oportunidad para presentar su obra, ¿no? En Bombón. Para contaros un poquito, que sé que no tenemos mucho tiempo, he seleccionado algunas piezas que creo que podrían ser interesantes. La obra de, bueno, voy a hablar primero, creo que voy a empezar hablando de Dorian, tal vez Elisa, me voy de una pieza a la otra, te voy indicando, ¿vale? ¿Vale? Pero bueno, Dorian, básicamente su trabajo yo diría que se centra en cuestionar las jerarquías entre lo político y lo social, y el equilibrio él dice, entre lo individual, lo colectivo, lo natural y lo adquirido, que en este caso dialoga muy bien con Rosa, que sus piezas es a menudo textiles, instalativas sí, escultóricas. En este caso también hay un vídeo, aunque no es tan frecuente en su obra. Sí que estas piezas transitan entre lo natural, lo vegetal, lo animal. Veréis luego cuando demos una vuelta por la sala que algunas de sus esculturas emulan al cuerpo humano, pero no acaban de ser ni humanos, ni animales, ni plantas, ¿no? Y en este caso, con Dorian, el tema de ser un cuerpo que no acaba de encajar en ninguna categoría, ser un cuerpo rechazado o incluso un cuerpo silenciado, es un tema que es recurrente en su trabajo. En el centro de la exposición hay este vídeo que veis, aquí se ve un poquito mal, pero si vais a la web de Dorian, si no, lo podéis ver entero. No sé si aquí se puede ver el vídeo, pero bueno, si no, en las webs están. Es un personaje que es él, a escala 1:1, que está señalando y señala de forma muy insistente, y nos pide que miremos, ¿no? Él va repitiendo look, look, look durante un loop infinito. Bueno, y se va como desquiciando, intentando que tú mires hacia donde señala el dedo. La cámara
pero la cámara nunca gira, nunca te enseña qué es lo que está intentando mostrarte él con esta insistencia, ¿no? Con este gesto tan sencillo, él lo que pretende es de alguna forma subrayar esta necesidad de llamar la atención o de sentirse totalmente no escuchado, ¿no? O silenciado. Luego en la exposición también hay otra pieza de vídeo que está aquí en la esquina de la derecha, si giras por aquí, que es también de Dorian, que es como una columna de, de televisores, está más para la entrada. Ah, perdón. No, no te preocupes. Aquí. También jugando con estas tensiones, veréis que la obra de Dorian siempre como estira al límite, ¿no? Como que tensa. Y en este caso se llama El Pelele, hace referencia al cuadro de Goya con el mismo nombre, y es un grupo de personas manteando a otro personaje en la segunda televisión, y tú estás esperando si este personaje va a ir a los monitores de arriba en algún momento, si se va a ir al suelo o va a caer, ¿no? Al principio parece un juego, pero luego la cosa se convierte más bien en una especie de tortura y esta violencia o esta tensión. Y en el caso de Rosa, tal vez desde una perspectiva más, yo diría, más amable o más intuitiva, Rosa trabaja sobre todo, ella dice, desde la intuición, también vemos estas tensiones, ¿no? Ya pueden ser físicas, como los tejidos estirados al límite, como en la instalación de la izquierda, o como en la escultura de piedra que está delante de aquí, que es una camiseta que ya compró en un mercadillo y que la coloca en esta piedra que encuentra en el mar y está como también apretando este cuerpo, ¿no? Otra vez estos cuerpos que no son ni personas, ni animales, ni plantas, ¿no? Como aquí en tensión. La obra de Rosa siempre, o casi siempre, es a partir de tejidos, porque ella estuvo mucho tiempo trabajando como diseñadora de vestuario para otros artistas y para obras de teatro, para cine. Y a partir de aquí ha ido recopilando un montón de tejidos heredados de familiares, de mercados que ella recorre de diferentes partes del mundo y va acumulando, ¿no? Entonces la obra de Rosa también es importante entender que hay este factor de la memoria, ¿no? Porque si os acercáis a los tejidos vais a ver que cada uno es distinto, son todo trozos, son retales y todos hacen referencia a algún momento que a ella le interesa o que quiere de alguna forma que quede aquí subrayado, ¿no? en este tapiz, aunque tampoco lo explica de forma evidente, pero sí que está ahí, ¿no? El tema de la memoria y de la acumulación, es una especie de archivo de tejidos. Y luego también hay una pieza de Rosa que me gustaría enseñar, que está en la otra pared, que es como un personaje sin rostro, que luego estas cosas que han ido pasando en la exposición es que esta pieza ella la hizo durante una residencia en Turquía y muchas de las piezas resultantes tienen de alguna manera que ver con esta estadía suya en Turquía, ¿no? Y esto también pasó de forma totalmente por azar, que Dorian es de Turquía y que Rosa ha estado trabajando en Turquía y que muchas de sus piezas han estado hechas allí. Esta es una banderola política que Rosa encontró en un pueblo porque justamente estaban haciendo campaña y se la llevó para casa y al final ha acabado convertida en esta pieza que se llama la trama turca, ¿no? Así como también es hecha con tejidos y tejidos de distintos sitios, de distintos viajes, de distintos mercados. Y bueno, yo creo que más o menos, porque podría estar hablando aquí un montón de rato, pero me parece que más o menos no. He hecho así un resumen bastante rápido de la exposición. Luego, si alguien me quiere preguntar, yo puedo explicar más cosas. ¿Trabajas con ellos habitualmente o es la primera vez? Con Rosa sí que ya llevamos un tiempo trabajando, aunque aún no había hecho aquí en Barcelona exposición. Hicimos con ella una individual en verano, en un espacio que tenemos de verano en el Ampurdá. Y con Dorian no, con Dorian es la primera vez de hecho fue Andrea también la que nos lo presentó, pero muy, muy contentos, la verdad. Muy bien. Pues si quieres luego, si alguien quiere hacerte alguna pregunta, Vale. pues, yo mientras tanto voy dejando de compartir y pasamos con Olivier de la Galería Joan Prats.
Entonces, nada, si quieres, Olivier, adelante con la exposición de Teresa Solar. Buenas noches, muchas gracias. Pues es un placer estar con vosotros esta noche. Presentamos aquí en la galería para el Gallery Weekend la segunda exposición de Teresa Solar en la Galería Joan Prats. La exposición se titula El tiempo de las lombrices y os explicaré un poco el porqué de este título también. Para los que no conocéis el trabajo de Teresa, pues voy a contextualizar un poquito, hablar tal vez de algunas de sus piezas anteriores. Durante su primera exposición en la galería en 2017, Teresa ya presentaba unos trabajos con cerámica. La cerámica es un material con el cual se siente muy cómoda últimamente. Esos últimos 6-7 años ha trabajado mucho este material. Aunque anteriormente pues, se conocía su trabajo bastante por trabajos audiovisuales, más bien de vídeo, con un tono así un poco documental, de ficción. Así que bueno, su recorrido es bastante variado, pero últimamente sí que se ha centrado bastante más en la cerámica y el dibujo, como veréis en nuestra exposición. Como os decía, pues Teresa Solar escogió este título, El tiempo de las lombrices. Efectivamente se interesa por el subsuelo como lugar desconocido, como lugar que podríamos interpretar con un espacio que desconocemos, que está por explorar. Y en esta investigación ha explorado directamente el subsuelo, creando pues una serie de elementos que vamos a descubrir. El trabajo de dibujo de Teresa es algo constante en su manera de trabajar. Ella siempre ha dibujado, pero es bastante recientemente ha decidido pues, enseñarle y presentarles como obras en sí mismo, ¿no? Entonces descubriréis trabajos de acuarela, de tinta, que evocan pues, este mundo subterráneo, que podrían evocar fósiles, conchas, y ahí dejamos también libre la imaginación del espectador. Pues Teresa Solar en trabajos anteriores se interesó por los órganos del cuerpo humano, todos los órganos que tienen que ver con la voz, el laringe, los intestinos también, bueno, todo lo que está dentro, ¿no? Entonces no es sorprendente que también se interese por el subsuelo con el interior, ¿no? El barro refractario para ella es también fundamental. Es un material que tiene ciertas propiedades. El barro es un material aislante y estas propiedades de aislamiento pues también les sirve como metáfora, ¿no? De recogimiento, de unas formas, como podéis ver, que evocan un interior descubierto. Y pues entonces, pues como sabéis, este material se utiliza en la ingeniería también para, bueno, aislar componentes electrónicos, por ejemplo, y es algo que ha explorado Teresa en otros proyectos. ¿Qué más? ¿Qué más decir? El título de esas obras se titulan Hermafroditas, las que estamos viendo y las otras que podemos acercarnos a una más, un poco más allá. Un poco ¿Quieres que más se en quede el en nicho. esta sala o quieres que avancemos? Puedes pasar si quieres en la sala siguiente, por favor. Y entonces, pues hermafrodita, ¿por qué? Porque ella, bueno, primero los lombrices de los cuales Teresa nos habla, también es una especie que contiene ambos géneros, que son a la vez masculino y femenino. Entonces, ella ve en el subsuelo esos elementos que nacen, que existen, que ella cree que tienen este potencial para el futuro al tener los dos sexos, ¿no?
Luego tenemos más dibujos en la sala siguiente. Ella comenta que su práctica artística tiene como dos vertientes. Una sería un vertiente más monumental, más de instalación, como ha podido hacer, por ejemplo, en la Bienal de Liverpool, con unos huesos fuera de escala, ¿no? De unos 6 metros, de unos fémur, de unos 6 metros de largo, que evocaban pues, el cuerpo humano a través de las cavidades que el propio hueso está compuesto, ¿no? Evocando los cuerpos humanos que transitan por los océanos, y en Liverpool, pues ciudad portuaria, ha cogido muchos movimientos humanos y cuerpos y huesos. Entonces, esos proyectos monumentales tienen otro vertiente, que es una práctica de estudio, una práctica mucho más íntima, que es lo que hemos presentado aquí, que son esculturas que ella misma produce en su taller, y los dibujos, ¿no? Como también otra manera de hablar del recogimiento, de la intimidad. Son todas obras que se han producido esos últimos 6 meses, obra nueva, y como veis, pues que combinan cerámica con algunos materiales que evocan más bien formas más, bueno, más pulidas, ¿no? Con un contraste de material bastante fuerte, como podéis apreciar en esta pieza que se titula Tuneladora, que es un poco la pieza central de toda la exposición. Si todas las hermafroditas, esas esculturas de colores así fuertes y llamativas, rodean esas piezas, pues está la tuneladora, la pieza que quizás ha descubierto esas conchas, esos fósiles. Hay unos guiños también, hay otros proyectos que ella hizo al universo submarino. Ella se interesó por el océano, por los animales marinos. Entonces, esta última pieza que estamos viendo también es un poco una síntesis de unas formas que ella ha ido trabajando. Podemos recordar en Flotation Line, línea de flotación, que presentó en Basilea, esas ballenas colgadas, esos moluscos, animales submarinos que estaban ya presentes en todo su vocabulario de formas. Y eso podemos acercarnos a ese dibujo de gran formato, que es un dibujo a tinta en blanco y negro. Este dibujo también nos propone un juego de escala. Según ella, podría ser un detalle de la piel de las aletas que acabamos de ver en la escultura, ¿no? Como un detalle macro, de una visión macroscópica de la piel, pero también podría ser un elemento arquitectónico, como una forma en la cual incluso podemos entrar, ¿no? Como una especie de refugio también. Y creo que, bueno, no sé si voy bien de tiempo, si podemos mencionar que hay un texto que acompaña la exposición, que ha escrito Julia Morandera. Julia es comisaria y investigadora y educadora, y vive en Holanda, y ha escrito un texto que realmente plasma muy bien lo que os acabo de contar, y todos los temas que Teresa ha trabajado últimamente. Así que os recomiendo pues, la lectura del texto de Julia Morandera. A mí una cosa que me encantó de la exposición, que quizá aquí no se aprecia bien, es sobre todo la diferencia de las texturas, ¿no? De lo abrupto del barro, incluso la fuerza que tiene, que se nota pues un poco el gesto del artista, ¿no? La parte del barro, ¿no? Muy gestual, sí, muy físico, ¿no? Y con las otras partes que son mucho más lisas, mucho más acabadas, y ese contraste la verdad es que visualmente me llamó muchísimo la atención. Sí, sí, es exactamente esto. Por un lado, pues esas piezas de cerámica que ella misma pues
aplica su fuerza, ¿no? Casi se intuye sus propios dedos en algunos elementos también y otros elementos mucho más pulidos que incluyen resina, pintura al aerógrafo, que también requiere una técnica mucho más específica. Hay este contraste de tecnicidad y de algo manual que es bastante interesante, yo creo, efectivamente. Olivier, y estos dibujos que están aquí al fondo que también me gustaron mucho. Esta serie de dibujos se llama Nacimiento y pueden evocar células, también, ¿por qué no?, una cierta referencia a las, bueno, como a familias o elementos en cadena como elementos de cuerdas vocales, algo así, un poco, ¿no? Este tipo de vocabulario de formas, ¿no? Que también dejamos libre la interpretación de cada uno también. Y estos dibujos los considera luego posteriormente para llevarlo a la tercera dimensión o son obras en sí mismas, independientemente de la... Estas son obras en sí mismas, O sí. sea, que no tiene por qué luego después No, 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 acabar en no. una escultura, ¿no? No, 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 efectivamente. Estas realmente están pensadas por ser dibujos, de hecho. Sí, pero fíjate, son muy escultóricas, ¿no? En sí mismas también. También, pero al ser también fragmentadas, igual quizás sería más complicado llevarlo a la 3D, pero bueno, quién sabe, ¿no? También, quién sabe. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que la exposición es muy bonita, me gustó mucho. Pues os invitamos a venir a verla bueno, en real, si no podéis, bueno, si tenéis la oportunidad de venir a Barcelona, obviamente, y estaríamos encantados de sí, recibiros y explicaros un poco más. la verdad es que es un planazo, es que parte un fin de semana a Barcelona y te recorres todas las galerías y comes bien y luego te vuelves. Es un planazo el fin de Exactamente. semana. Bueno, pues seguimos. Rosa es de la Galería DEN. Miguel Ángel no puede estar porque tiene un tema personal, pero bueno, Rosa nos va a explicar fenomenal la exposición y vamos a recorrer con ella la obra de dos artistas muy interesantes que no quiero adelantar nada todavía. Gracias por la confianza. Bueno, buenas noches. Como os decía Elisa, yo trabajo en ADN Galería. Es una galería que está muy enfocada a artistas y obras de arte que tienen como una relación muy estrecha pues, con cuestiones sociales, políticas, con el contexto sociopolítico quizás más actual, pero bueno, de diferentes maneras, ¿no? Se puede entender también como de una forma muy amplia. En el caso del Barcelona Gallery Weekend hemos presentado dos exposiciones, de hecho, de dos artistas que además son activistas. Por una parte, María Chacucher, bueno, que es una artista afincada en Madrid desde hace mucho tiempo y con la que ya llevamos trabajando como 3 años. Y la segunda artista es Marinella Senatore, que es una artista italiana con la que hemos empezado a trabajar hace muy poquito y de hecho es como la presentación de su obra en la galería pues por primera vez. En el caso de María Chacocher, que creo que es la exposición con la que vamos a empezar el recorrido. A ver, ¿por dónde empezaremos? Sí, empezamos por la puerta siempre. Empezamos por Marinella, perdón. Bueno, la exposición se llama It's Time to Go Back to Street y de hecho nos da como muchas pistas, aparte de que a todas nos suena esto a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De recuperar la calle. También es porque es una constante en el trabajo de Marinella lo que es la ocupación del espacio público, sobre todo desde la colectividad. Y ella trabaja mucho proyectos colectivos que después se acaban
se acaban manifestando pues a modo de desfile. Perdonad que tengo aquí una, una intrusa. Muy espontánea. Pero o sea, lo curioso de su apuesta por el trabajo colectivo es que no solo quiere invadir la calle, sino que quiere que su trabajo llegue tanto a la calle como también a la institución, al museo, a la galería y bueno, y a las colecciones privadas. Entonces, de alguna manera compagina el trabajo en la calle con diferentes colectivos, con el trabajo luego privado más solitario que ella desarrolla en su taller. Y ejemplo de esta parte, quizás más solitaria, son, por ejemplo, estos collages que estamos viendo ahora mismo, que de alguna manera muestran también en el pequeño universo de cuestiones que le preocupan a ella, ¿no? Cuestiones como la danza, a la que le da muchísima importancia por ese empoderamiento desde el propio cuerpo, cuestiones que tienen que ver con la unión entre las personas, ¿no? La unión que hace un poco la fuerza, que crea la comunicación y que nos lleva pues a luchar, ¿no? A luchar desde lo colectivo, desde algo que nos alude como comunidad o que nos hace sentir ese concepto de comunidad. La serie de dibujos que está justo enfrente, si puedes voltear el punto de vista de la cámara, esta, por ejemplo, es la serie que da nombre a la exposición. Es una serie de dibujos sobre papel que hace ella misma y en el que ella recopila como muchas escenas de estos proyectos colectivos que os explicaba, pero al mismo tiempo los entrelaza estas escenas con diferentes escenas de espacio público donde un colectivo se manifiesta, ya sea a partir de una fiesta popular en un pueblo, de una manifestación por los derechos humanos. Esta que veis como en la parte izquierda tiene que ver con Black Lives Matter, o escenas que incluso, bueno, que pertenecen a otro tiempo, escenas que vienen de la Segunda Guerra Mundial, donde los expatriados o los exiliados de alguna manera también son como una forma de formar un colectivo, ¿no? O sea, son ocupaciones del espacio público por colectivos, ya sea desde la fiesta o desde el sufrimiento, pero esa idea de unión y de comunidad, ¿no? Y cómo se forma de diferentes maneras a lo largo del tiempo y de las necesidades. Si entramos un poquito más, veremos estas piezas en tela, no sé si las podremos ver bien porque están como colgadas desde el techo. Son como unos estandartes, estas, por ejemplo, que ella de hecho utiliza este tipo de piezas textiles, las utiliza también durante los desfiles. Son piezas que aluden o que nos pueden recordar pues desfiles militares o procesiones religiosas, y que ella bueno, recupera, digamos, este elemento como muy tradicional y le da otra carga, ¿no? Le da una carga pues laica, festiva y con los llena como de mensajes como de entusiasmo, ¿no? No sé si
pasamos ya a la siguiente sala. Vale, perfecto. ¿Sí? O estas que no... Es que no me quiero alargar mucho, como son 2 exposiciones. Exacto. Esta es la exposición de María Chocacher. Se titula Indignadas. Es el nombre del proyecto. O sea, es un proyecto mucho más grande en el que ella lleva trabajando desde 2015, que ya contiene como cientos de imágenes, y aquí nos ha presentado como una selección de este proyecto. El proyecto ya lo comenzó a partir del 15M, de la ocupación de la Puerta del Sol en Madrid, que recordaréis que en aquel momento se hablaba mucho de los indignados. Ella en aquel momento pues se fijó en la presencia de la mujer en esta lucha, y a partir de ahí empezó a recopilar imágenes, sobre todo de los medios de prensa, en las que la mujer aparecía dentro de luchas relacionadas con los derechos humanos en todo el mundo. Entonces ella recopila estas imágenes y sobre ellas hace dibujos digitales. Dibujos digitales que luego se imprimen como estas obras de gran tamaño en lonas, que es un material bueno, bastante extra artístico, ¿no? Es como un material mucho más propio del mundo de la publicidad, ¿no? La idea es un poco retomar la manifestación y devolverla a la calle para reactivarla, o devolverla al espacio expositivo para reactivar esta lucha. Esta en concreto que estamos viendo ahora está relacionada con el caso de La Manada, que fue como que salió una sentencia bastante favorecedora en un primer momento a los acusados, y hubo manifestaciones muy, muy importantes en todas las ciudades españolas. También en la pared de enfrente vemos otras imágenes de esta serie, pero en papel y enmarcado, ¿no? Otra versión un poco sí más dentro del mundo del arte, pero que sigue insistiendo en esta idea, ¿no? de cómo la mujer participa en diferentes luchas en todo el mundo, no solo en las concretamente feministas, sino por ejemplo, la que estamos viendo, que tiene como un color turquesa, tiene que ver con el cambio climático, o con otro tipo de manifestaciones. Y no sé, ¿qué más os puedo explicar? Esta pieza sabes que es súper potente. Sí, esta es una activista de Femen que fue arrestada en Bruselas, y claro, para María pues fue como la imagen que mejor podía captar la opresión del patriarcado sobre la mujer, ¿no? De hecho, el punto de vista también que escoge el encuadre, digamos, deja fuera la identidad del hombre, de la persona que intuimos que es un hombre, y le da todo el protagonismo a la mujer, y sí que aparece su cara, su identidad, ¿no? Como un gesto de querer ensalzar a estas mujeres, convertirlas en la protagonista, por supuesto, de la obra y de la historia, ¿no? Y Rosa, cuéntanos también lo que hay en este mural de enfrente. Esto que la verdad es Sí, que yo cuando fui vi que había mucha gente que se acercaba, se quedaba mirándolo. Sí, la verdad es que el trabajo de María tiene una dimensión didáctica bastante importante. A ella le gusta relatar mucho y tener como mucho contacto con
bueno, pues con el mundo fuera del arte, ¿no? Y en este mural pues hace como una cronología, ¿no? Como una historia desde el punto de vista feminista. Explica la historia de los últimos años o los grandes eventos en la lucha por los derechos humanos a partir de los grandes acontecimientos que han protagonizado las mujeres pues sin nombre, mujeres anónimas. Ellas les da entidad, ¿no? Les da como todo el protagonismo y las hace bueno, las reconoce como los grandes hitos de los últimos años de nuestra historia globalizada. Muy bien. La verdad es que sí que veía mucha gente como leyendo, ¿no? Leyendo un poco todo lo que estaba. Incluso había un Sí. QR que tú te podías descargar la información. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, se puede descargar también desde la web de la galería si alguien no tiene la posibilidad de pasar a visitar la exposición. Desde la propia web de la galería se puede descargar también este cronograma. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Nada. Hola, Víctor, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal, Te ha Elisa? tocado ser el último, ya lo siento. No, no pasa nada. Yo encantado de escuchar las explicaciones de mis colegas. Bueno, antes que nada, agradecer que hayas contado con mi galería y es un placer estar aquí charlando y tener la oportunidad de mostraros la exposición de esta artista que encuentro que es fantástica, ¿no? Comentar, nada, dos pinceladas sobre el artista, y es Małgosia Jankowska, que es una artista polaca que vive y trabaja en Berlín desde hace ya más de 20 años, y fue allí donde descubrí su trabajo en una feria hace ya pues 10 años, bien, y es de las artistas que forman parte del portfolio de la galería ya desde el inicio del proyecto, ¿no? Ha sido ya con esta la tercera exposición y es interesante pues poder seguir a un artista y poder ver cómo va su trayectoria, ¿no? Introduciros la exposición que se titula La vida es sueño, que como veis es un guiño, una apropiación del famoso libro y obra de teatro de Calderón de la Barca, y es un poco, la exposición es un poco esto, ¿no? Realmente es una invitación a soñar, ¿no? En la exposición podemos encontrar como dos grandes bloques temáticos. El primero, que serían estas primeras 4 piezas que están a la derecha, que es donde el artista retoma uno de sus leitmotivs pictóricos, ¿no? que es en este caso el paisaje, ¿no? Pero un paisaje diferente al paisaje que nos tenía acostumbrados, ¿no? Ella, como os he comentado, es polaca y vive en Alemania, y sus obras de paisaje estaban más relacionadas con el paisaje del norte de Europa, ¿no? Con esos bosques, esas montañas nevadas, y fruto de la pandemia, la artista decide con su familia viajar, navegar, y durante año y medio se quedan en un barco y bueno, viajan a Martinica, viajan a las Azores, viajan a las Canarias, y de alguna manera ese propio viaje y esa propia vivencia, esas experiencias hacen que replantee los paisajes que ella representa, ¿no? Si os fijáis, cualquiera de las 3 piezas representa ese tipo de vegetación, ese tipo de paisaje, ¿no? Algo muy característico en las obras de Małgosia, que igual no se aprecia, son acuarelas. Ella reivindica el uso de la acuarela como arte de primer nivel, ¿no? Sabes que es un poco, la acuarela siempre ha sido considerada de alguna manera una técnica por debajo de la pintura, ¿no? Un poco no tan bien considerada, ¿no? Ella se define como una pintora acuarelista y mediante el uso monocromo, el gran formato o el detalle y la inclusión también de tinta, bueno, pues reivindica su posición, ¿no? Aquí veis como hay otra pieza al final de la exposición que era de una serie anterior, donde podremos ver luego el cambio de escenario, ¿no? De alguna manera. La artista siempre
nos invita, de alguna manera son paisajes oníricos, ¿no? Cada imagen, cada obra representa la suma de varias imágenes. El artista tiene toda una serie de estudio, de composición previa, hasta que realmente captura la escena o la hace suya mediante o el cambio de escala o la introducción de elementos que no estaban en los elementos iniciales, ¿no? Ahora sí podemos seguir un poquito más. Otra de las principales novedades, esta pieza roja de la izquierda, por ejemplo. Exacto. Otra de las principales novedades respecto a la obra de Malgosia es la introducción de una de las disciplinas también, o de los temas más utilizados en la historia del arte, que es el bodegón, ¿no? El still life. Pero ella también lo hace suyo, introduciendo elementos incluso abstractos, geométricos y una cantidad de detalle que invita de alguna manera a que el espectador sea consciente de que no es un retrato al uso de una imagen, sino que es una interpretación onírica del mundo del retrato, del mundo del bodegón. Ella utiliza acuarela y tinta, y los elementos que ella representa pueden ser desde el mundo floral hasta la introducción de determinados elementos, animales, incluso con tintes algo surrealistas, como una pieza, si giras un poquito. ¿En la señal esta quieres que enseñe esta o quieres que cambie? No, un poquito más adelante. Ahora. Un poquito más adelante y luego gira a la derecha. Un poquito más a la derecha. A la derecha de estas obras. Es que tu derecha... Sí. Es un poco, ya lo sé que es un poco complicado. ¿Esta obra? Sí, esta pieza. Sí, en esta pieza vemos un elemento que quizá no es de alguna manera un elemento al uso, ¿no? en la descripción del bodegón, que es el pulpo que está bebiendo de una taza de café, ¿no? Aquí volvemos otra vez a la idea de lo onírico de sus representaciones, ¿no? Vale. Y finalmente, si vamos a la última pieza, solo comentaros esta pieza exacta, la que está enfrente. Esta pieza pertenece a, como os comentaba, de una serie anterior, donde ya era el paisaje que ella estaba acostumbrada a vivir, ¿no? Ese paisaje de bosque norteeuropeo. Y aquí es uno de los elementos clave que figura en muchas de sus obras. Primero es la alteración de la escala, en este caso las setas, y en otras obras que presenta la naturaleza como un elemento protector, y a la vez la introducción de elementos, en este caso las setas venenosas, en otros son serpientes, en otros son lobos, como el lado menos amigable o el lado más, de alguna manera, peligroso, ¿no? Otro de los elementos característicos es la presencia de niños, ¿no? De alguna manera también su obra se engloba, o otros críticos que han escrito sobre ella, sobre una especie de fairy tale, ¿no? de cuentos de hadas, ¿no? donde podría pertenecer casi al género de la ilustración, ¿no? En el sentido de ese paisaje amable y la introducción de niños como si fuera una historia de los hermanos Grimm, ¿no? Y básicamente sería esto. El pulpo es como algo recurrente también en ella, ¿no? Su trabajo. Sí. Siempre desde las obras que descubrimos, como he comentado antes, en 2010, siempre ese uso del paisaje, ese uso de
de elementos como niños, de elementos como animales, el peligro, la protección. Esa invitación a soñar, ¿no? ese cuestionarse si la imagen es real o es inventada, es algo muy, muy característico de su obra, ¿no? También un guiño a su infancia y adolescencia. Ella no vivió en Varsovia, se trasladó a Varsovia cuando estudió Bellas Artes, pero ella pertenece a una zona donde la naturaleza tiene un papel importante, ¿no? Una zona de lagos y montañas en el norte del país. Y de alguna manera, hablando con ella, nos decía que era una conexión, ¿no? con la infancia que pasó, con el ambiente y el entorno que ella vivió, que al trasladarse a Berlín de alguna manera se lo hizo suyo y lo expresó, ¿no? Otra característica, como veis, de su obra es el uso de un solo color, ¿no? Realmente hay algunas obras donde quiere incidir en algún detalle y altera el color, ¿no? Pero prácticamente todas las obras son monocromas, ¿no? En otras obras donde está un paisaje más nevado, etcétera, decía que bueno, la nieve, la montaña siempre es el frío, ¿no? Lo blanco, ¿no? Y al utilizar el rojo, que es como un símbolo del calor, buscaba esa contraposición, ¿no? De frío-calor, ese punto más pictórico, ¿no? Y no tan academicista, aunque siempre desde el respeto, ¿no? Como veis, son obras que pueden remitir a un género más clásico, pero ella intenta de alguna manera pues ponerla en valor, ponerla en un contexto actual y buscar dentro de la figuración una nueva visión, ¿no? Un nuevo valor. Muy bien. La verdad es que a mí hay veces que tiene, o sea, estéticamente son muy bonitas, pero luego tiene un punto inquietante que siempre como que te deja como, aquí está pasando algo, ¿verdad? Sí, de hecho hay muchas piezas que incluso cuando te alejas, especialmente los bodegones, se conviertan en casi piezas abstractas, ¿no? De tan barrocas, de tantos elementos, tanta información dentro de una obra, ¿no? Se vuelve abstracta y cuando te acercas a la pieza vas descubriendo pequeños detalles, ¿no? Que te hacen de repente darle una interpretación, ¿no? Más allá del color o de la forma. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por la presentación y es un lujo teneros para que nos guiéis de una manera virtual por vuestras exposiciones, vuestras galerías y sobre todo para poder conocer mejor a vuestros artistas. Voy a abrir el turno de preguntas, pero veo ya que Miguel Alonso nos ha dejado una pregunta. Miguel vive en Australia, entonces tiene una pregunta para Víctor. Okay. Entonces, nos pregunta si Malgosia utiliza el ordenador para organizar las composiciones de las imágenes antes de terminarlas en acuarela. En algunas piezas sí, en otras ella realiza varios bocetos o imprime las imágenes y de un modo un poco más rudimentario recorta y hace una especie de collage que a partir de ahí es el punto de partida para la ejecución de la obra. En algunas piezas sí que utiliza a modo de collage digital previo a la obra. Joana, yo tengo una pregunta para ti. Una de las cosas que a mí a veces se me acercan, pues la gente que quiere coleccionar o empezar a coleccionar es cuando yo compro un vídeo, claro, es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo colecciono obra en formato vídeo? Pues la verdad es que yo he visto coleccionistas de vídeo hacerlo de formas muy, muy diferentes, desde coleccionistas que tienen un televisor específico en su casa y tienen un vídeo puesto que de vez en cuando van cambiando y van poniendo otros vídeos de la colección, hasta coleccionistas que lo tienen archivado en un disco duro. O en el ordenador, pero sí que la verdad es que, este que os contaba de la pantalla ya preparada para poder enseñar vídeo en casa, lo he visto bastantes veces últimamente. Así que eso sería una fórmula. Pero bueno, yo creo que hay tantas como coleccionistas al final. Claro. ¿Y de qué manera vosotros, como la galería, como avaláis o
apoyáis el coleccionismo de vídeo, ¿no? Como en tu caso con esta exposición, que está o sea, un poco cómo es vuestra labor de apoyo al comprador. Bueno, la verdad es que bastante de la misma forma que cualquier otro medio. De hecho, la pieza de Look, la del centro, se ha vendido en la primera edición y el coleccionista nos ha pedido si podemos ir a Berlín, a donde quiere instalarlo, quiere hacer un montaje también parecido al que tenemos aquí en la galería y tenerlo como de forma ¿no? Tenerlo allí de forma, bueno, para siempre instalado, con el volumen bajado, yo supongo, porque si no acabas bastante cansado del vídeo, pero sí, íbamos a ir a Berlín y vamos a ayudarle, al artista también le hace ilusión ir y instalarlo. Así que estamos allí para todo, ¿no? Para lo que haga falta en realidad. Claro. Yo siempre animo a la gente que le gusta el vídeo que coleccione, porque suele haber como un cierto reparo, ¿no? Porque al final deja de ser un soporte que es muy actual al mundo en que vivimos y es normal que los artistas recurren al vídeo para expresarse. Pero siempre hay como esa cierta barrera para, sobre todo, gente que está empezando, ¿no? Sí. Ay, no sé, pero esto de coleccionar vídeo, entonces es un poco esa parte tuya, ¿no? Como galerista. Yo creo que al final también cuando colecciones lo que colecciones, ¿no? Es como, está claro que la pieza es importante, ¿no? Que la pieza en sí, la que tú compras, es muy importante, pero si te interesa el artista al final y te interesa esa pieza, yo creo que no tienes tampoco que plantearle dónde la vas a colocar o dónde la vas a almacenar. Es más una forma de dar gasolina a esta mente que te interesa y que quieres que siga trabajando, ¿no? Para futuros proyectos. Y de hecho, cuando una pieza te gusta mucho y quieres verla y quieres convivir con ella, acabas encontrando la forma, incluso si es un vídeo, ¿no? Yo creo que todo es posible en este aspecto. Y si no, pues siempre la puedes tener en una carpeta en el ordenador y de vez en cuando hacer un pase en casa con un proyector y invitar a unos amigos, no sé. Yo creo que hay fórmulas de gozar también del vídeo en casa, ¿no? Bueno, pues desde aquí animamos a toda la gente que esté pensando en comprarse videoarte ahora sobre vídeo, que lo hagan. Exacto. Que los galeristas estáis para ayudarles y apoyarles. Sí. Muy bien. Rosa, en tu caso, con la exposición que tenéis, bueno, un poco, ¿cuál sería tu recomendación para coleccionar un tipo de arte con una temática tan potente, ¿no? Como es el caso de estas dos artistas? Bueno, la verdad es que me parece realmente fácil de coleccionar porque una de las cosas que más admiro en estas dos artistas en concreto es que se atreven a hacer obras que realmente son muy atractivas visualmente, ¿no? Y a veces casi que tenemos miedo, o las artistas creo que llegan a tener miedo de que hacer una obra bella visualmente pueda perder potencial, ¿cómo decirlo?, de manifestación, ¿no? De que el mensaje quede como endulzado por la visualidad de la pieza. En el caso de las exposiciones que tenemos ahora, yo creo que se han atrevido a hacer algo con un mensaje muy potente y con una estética bella, y creo que es algo realmente a celebrar, porque qué mejor, ¿no? que poder tenerlo todo en una pieza. No sé si me estáis entendiendo. Sí, sí, sí. Muy bien. Olivier, la carrera de Teresa, la verdad es que está está teniendo muchísimo reconocimiento y cada vez está yendo a más.
y es una artista que, bueno, yo creo que está bastante razonable, ¿no? Para comprar. ¿En qué horquilla de precios nos movemos con la exposición que tenéis ahora mismo? Pues con los dibujos empezamos a 2.500 euros y las esculturas se giran en torno a 12.000 euros, que son precios que, bueno, para un artista de media carrera, pues son bastante normales y, bueno, yo recomendaría, bueno, es un artista que, como dices tú, bueno, tiene mucha proyección y la estamos viendo en bienales, en sitios que, bueno, son ya muy reconocidos, así que hay que seguir la pista a Teresa. Sí, sí, totalmente. Ya, Víctor, ¿tú qué recomendarías del artista? Bueno, en cuanto a Malgosia, la verdad es que tiene un trabajo realmente honesto, tiene un trabajo muy interesante. Lo recomendaría para aquellas personas que buscan o que apuestan por la figuración, pero que buscan algo más allá de la representación o de la belleza técnica, ¿no? Yo creo que Malgosia es de las artistas hoy en día que trabajan, como he dicho antes, el género de acuarela de una manera única, de una manera especial. Creo que el resultado, la estética es preciosa y que detrás hay ese trasfondo, ¿no? Esa invitación a soñar, ¿no? Ese punto en positivo que el arte también tiene y debe contribuir, ¿no? Entonces, a mí me gustan todas, ¿no? Decirte una pieza en concreto, incluso tengo piezas de hace años y realmente me sería difícil decir cuál es la que me gusta más, ¿no? Yo apuesto y he apostado y creo que apostaré por ella muchos años. Así también lo han hecho clientes que han comprado su obra. Creo que ella está en un punto dulce, está exponiendo sobre todo en Alemania, en diferentes centros de arte. Y bueno, sus precios creo que también son muy razonables. ¿En qué horquilla nos movemos, Víctor? Mira, nos movemos entre los 2.500 y los 6.000 euros para las piezas de mayor formato. ¿Cómo descubriste tú la obra al artista y la obra de... Sí, pues fue una feria que se llamaba, creo que ya no se hace, Berliner Liste, en Berlín, sí. Hace ya, pues eso, lo he comentado antes, hace 10 años, ¿no? Entonces a partir de ahí fui a verla, tuvimos una reunión y así la primera exposición que fue hace ya 7 años. Sí, sí. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aparte de Miguel, ¿alguien más se anima a hacer alguna pregunta a nuestros galeristas invitados de hoy? Bueno, hoy tenemos un horario realmente germánico, ¿eh? Esto de las 9 en punto vamos a acabar. Bueno, yo creo que si os parece, primero quiero dar las gracias al equipo de Barcelona Gallery Weekend, que he visto que Mariña está por ahí, por toda la organización del evento. También quiero dar las gracias a los 4 por conectaros y por hacernos estas visitas por vuestras galerías. Os animo a que vayáis, por favor, si estáis en Barcelona, acercaros, hay que ir a ver las galerías. Esto del 3D está fenomenal, pero hay que verlo todo físicamente. Y nada, seguiros invitando a que estéis conectados al canal de YouTube y que sigáis viendo los vídeos. Este vídeo lo estamos grabando y una vez que ya esté producido lo daremos para que pues, se pueda seguir difundiendo y conociendo la labor de los galeristas. Pues nada, muchas gracias, os veo pronto y besos desde Madrid. Chao, chao. Chao, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.